¿Qué relación? Agradecer soy yo, agradecerte todo y en este año por motivos concretos que sabemos, pues muchas gracias y pedirte disculpas por todos los trastornos que he podido originar. Pero vamos, muchas gracias y soy yo el que está agradecido, el que está muy agradecido a ti y muy agradecido a la Saramago y darle gracias a todos los que nos están, a todos los alumnos que hay ahora aquí participando. Bueno, y ya sin más, pues yo sé poco de economía, sé poco de la COVID, pero voy a intentar explicar pues, lo poco que yo sé. Cuando me planteó Juan Antonio esta conferencia, yo me puse a buscar libros y me puse a leer estos 3 libros que ven aquí de economía, el de este que pone Principios de Economía de Alfred Marshall, uno de José Luis San Pedro y este otro de el profesor Manwick. Y sobre el virus, pues me puse a leer estos 2 libros, uno de una profesora finlandesa y uno de un investigador español que está en Estados Unidos. Y así con esto, pues lo primero quería, bueno, con la lectura del libro de Marshall, que uno de sus alumnos, el más conocido, fue Keynes, alumno del profesor Marshall. Marshall plantea que la economía estudia cuestiones cotidianas en la vida de cualquier persona, tan cotidianas como esto que nos está ocurriendo del COVID, o sea que no estoy haciendo nada que sea ajeno al propio estudio de la economía. Marshall lo que hizo hace 130 años aproximadamente, con la publicación de este libro de Principios de Economía, hizo que la economía dejara de ser una cuestión solamente filosófica e introdujo las matemáticas. O sea que hizo un análisis científico, revisó todas las teorías que había, las teorías de Adam Smith, de David Ricardo, de Carlos Marx, de todos los economistas clásicos, revisó todo, planteó una nueva hipótesis, diseñó su modelo y lo terminó publicando en este libro. Y lo que hizo fue, como digo, hacer que la economía fuera también que fuera explicada a partir de las matemáticas, diciendo que la economía es una ciencia que estudia cómo nos organizamos los hombres en los negocios cotidianos de la vida para producir mercancías que intercambiamos en los mercados. O sea que en economía todo lo que nos intercambia en el mercado, como puede ser la magnífica comida que me ha hecho mi mujer o la cantidad de cosas que hace mi mujer por mí, pues todo eso no queda fuera del análisis económico. Solamente lo que se intercambia, que tiene precio y que hay dinero a cambio, pues es lo que analizamos en economía. Y así el profesor Manwick, que es un profesor de Princeton y actualmente está en Harvard, y fue presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca durante varios años, pues aquí en el libro plantea en 10 capítulos pues que la economía lo que hacemos es analizar la elección que hacemos, la elección entre comprar una cosa o comprar otra cosa, la elección entre las decisiones que tomamos y el camino que elegimos. Nos habla del coste de oportunidad, que cuando elegimos un camino es que estamos dejando el otro y hay que tener en cuenta el valor que tiene el otro camino. El análisis marginal, que ahora intentaré explicarlo, el beneficio y el precio. Así con esto, pues Marshall lo que hizo fue introducir este esquema, que para los economistas es un esquema muy conocido, en donde una de estas curvas representa a las personas que compramos y otra representa a los que venden, la demanda y la oferta. Y el punto de intercambio, el punto este de aquí, es el punto de equilibrio donde se igualan las fuerzas de los demandantes y de los oferentes. Entonces aquí he puesto, por ejemplo, un ejemplo, como si fuera el mercado del pan, y que el pan costara 90 céntimos la barra de pan. Si hubiera un intercambio de 1000 barras y ese mercado pues estaría en equilibrio. Pero lo interesante en economía, más que ese equilibrio, es saber que la curva de demanda está construida de forma matemática
a través de unas curvas que se llaman curvas de indiferencia, que miden la elección que se hace entre dos bienes. Y la curva de oferta se obtiene a través de la función de producción, de los costes de producción. Se calcula cuáles son los costes de producir la última unidad, y esta recta de aquí, que es los costes marginales, que son esos costes de producir una unidad más, pues es la que determina la curva de oferta. Así que la curva de demanda surge de la elección que hacemos entre comprar una cosa o comprar otra, y la oferta surge de la función de producción, de los costes de producir un bien. Entonces, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, una empresa es capaz de producir más bienes y ponerlos al mercado? Bueno, pues inmediatamente se desplazaría la curva de oferta, y si la demanda no se altera, pues bajaría el precio y se intercambiarían más bienes. Pero en enfoque Marshall, lo que dice Marshall no es eso, sino que lo que dice es, lo importante es ver cuál es la sensibilidad que tiene la curva de demanda en ese momento en el que se produce este cambio en la oferta. Si la curva es muy sensible, por ejemplo, estamos en un barrio donde el pan es un bien que de consumo necesario y de consumo grande, y de donde la gente tiene necesidad de seguir consumiendo ese bien, pues entonces en ese mercado, la curva de demanda será una curva que será muy elástica, presentará la sensibilidad que tiene la curva ante la oferta, pues es muy grande. Prácticamente todo lo que sea capaz de producir la empresa lo comprará en ese mercado, y el precio casi no disminuirá. Con lo cual, en ese mercado, pues la empresa, en lugar de facturar 900 euros, facturaría 1.275. Ahora, si nos enfrentamos a un mercado donde ese bien prácticamente ya la gente no consume más, por más que le bajen el precio, y entonces es poco sensible, es muy rígido, pues ese desplazamiento de la curva de oferta hará que el precio baje mucho y la cantidad prácticamente no se modifique, con lo cual, pues los ingresos de la empresa o la facturación incluso se verán disminuidos. Y lo mismo ocurre desde la perspectiva del que produce. Si se produce un incremento de demanda, como ahora que, por ejemplo, hemos incrementado la demanda de mascarillas o la demanda de las vacunas, que yo todavía estoy sin vacunar, pero vamos, que se ha incrementado mucho esa demanda, pues lo importante, dice Marshall, no es eso, sino cuál es la sensibilidad de la empresa, cuál es su curva de costes marginales. Si es muy sensible, pues la empresa será capaz de prácticamente duplicar la producción y el precio casi no se verá modificado, mientras que si es muy rígida, porque su estructura de producción no permite más producción, pues prácticamente producirá casi lo mismo y el precio se disparará. Eso nos lleva a ver que el mercado, para las nuevas situaciones de equilibrio, pues si al principio se facturaba 900 euros, pues puede haber situaciones en las que facture 358 euros o 2.090. O sea, que hay una variabilidad muy grande dependiendo de cuál sea la sensibilidad que tiene la empresa y cuál sea la sensibilidad de la demanda. Entonces, ante esto, bueno, lo importante es saber que la oferta viene determinada por la función de producción y por los costes, y por el beneficio que obtiene la empresa, que la empresa siempre está pensando en obtener beneficio. Y en cambio la demanda es por la elección que hacemos los consumidores y por si queremos un bien o queremos el otro, y la elasticidad o la sensibilidad que tengan estas curvas. Y los economistas el mercado de trabajo lo explicamos igual, con las mismas curvas. La curva de demanda en este caso sería la que determina el empresario, la demanda de trabajo la deciden los empresarios, y decimos que la demanda de trabajo es una demanda derivada de la producción, de la empresa. La función de producción, que es esta de aquí, es la que determina la producción marginal o la derivada de esa producción, y justo esta curva es exactamente esta de aquí. O sea que la empresa demandará trabajadores mientras los ingresos que obtengan sean al menos de 1 céntimo,
Mientras obtenga ingresos, pues el empresario decidirá tener trabajadores. En el momento que ya no tiene ingresos, pues no demandará trabajadores. Mientras que el trabajador hace una elección, igual que hemos hecho antes, hará una elección entre trabajar y no trabajar. Hay una restricción, que es la restricción del salario, que determina esos puntos de unión, y la unión de estos puntos es la que determina la oferta de trabajo. Sabiendo que en economía también planteamos que hay un salario mínimo a partir del cual el trabajador no trabajaría, que es lo que se llama el salario reserva. Si el trabajador tiene unos ingresos mínimos que los obtiene de alguna otra fuente, pues no entraría aquí en la curva de oferta, estaría por aquí, por debajo. Bien, eso es lo que explicamos en economía, con lo cual, en economía al final, prácticamente todo lo reducimos a valorar todo en dinero. Y el dinero es el que le da valor a todas las transacciones. El dinero adquirió una determinada peculiaridad en el año 1944, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, donde se establecieron unos acuerdos que el dólar era la única moneda que se podía intercambiar por oro, y el resto de monedas podrían intercambiarse por dólares. El dólar americano es una moneda que la emite una empresa privada que se llama la Reserva Federal, el Sistema de Reserva Federal, que son 12 bancos centrales que hay en Estados Unidos, y el edificio principal que está en Washington. Y esta empresa privada es la que se encarga de emitir los dólares y de controlar el dinero que hay en la economía americana, y diría yo en la economía prácticamente del mundo. Esto es así desde 1913. Y el dólar era convertible por su equivalente en oro. O sea que había una equivalencia, X onzas de oro equivalían a un dólar. Esa equivalencia del oro, el presidente Nixon en el año 71, o sea que hace 50 años ahora, la eliminó. Con lo cual el dólar no es convertible en nada. El dólar es simplemente un papel que no vale nada, que vale lo que pone el papel, pero no tiene ningún valor por ninguna mercancía. O sea que ningún banco central puede pedir que se lo cambien por oro. O sea, quiere decir que el nuevo patrón es una abstracción, como este cuadro que he puesto aquí de Kandinsky, que se llama abstracción lírica. O sea que el nuevo patrón de las monedas es un patrón que es únicamente la confianza que tengamos nosotros en la moneda. Así que el valor que nosotros lo valoramos, en economía lo valoramos todo a partir del dinero, pues es un valor que es un valor, diría yo, un valor abstracto, o un valor casi inexistente, Pero lo que sí es cierto, que yo creo que el mundo se rige actualmente por criterios económicos. En lugar de que sea el hombre la medida de las cosas y que la economía esté en función de las necesidades del hombre, pues es el dinero el protagonista. Bien, entonces, con esta primera parte así precipitada, pues he dicho yo, bueno, voy a ponerme a analizar qué es esto de la COVID. Y al ponerme a leer los libros, pues he visto que la COVID es un virus que ataca al ser humano que procede de dos células, y que estamos compuestos por 206 huesos, 30 billones de microbios, 65 hormonas diferentes, 4 litros de plasma, 3 litros de líquido linfático, 80.000 millones de neuronas, más de 50 neurotransmisores distintos y 37,2 billones de células. Vamos, según he leído en los libros y consultado, que seguramente, bueno, habrá errores porque no soy experto en nada de esto.
Y luego he observado que el organismo del ser humano, pues tenemos 13 sistemas diferentes. Parece que este sistema, el tegumentario, que es el de la piel, el de lo que nos regula el exterior, la piel, el pelo y las uñas, pues es lo que más nos diferencia de otros seres vivos. Y estamos compuestos al final prácticamente por 5 componentes o por 4 componentes: nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno. Y de estos sistemas que hemos visto, el sistema digestivo, por el libro de la profesora finlandesa, pues es el que más me ha llamado la atención, ¿no? El que más me ha llamado la atención. O sea que el aparato digestivo, que tiene órganos huecos y órganos sólidos, es un aparato en donde hay aproximadamente 30 billones de microorganismos, entre bacterias, virus, hongos, arqueas, ácaros y protozoos. No sé lo que es nada de eso, pero son animales microscópicos, son o células o seres microscópicos que llevamos dentro de nuestro organismo, sobre todo aquí en el sistema digestivo. En toda esta parte ahí tenemos 30 billones de seres viviendo, que si en la humanidad somos 7.700 millones de personas, pues llevamos como 3.900 satélites como el nuestro aquí dentro circulando con los 30 billones de bacterias, virus, hongos, arqueas y protozoos. Lo importante en el organismo es que haya, como en economía, que haya equilibrio. En el caso del organismo se llama homeostasis, que hay equilibrio entre todos esos seres microscópicos, entre toda esa microbiótica. De manera que toda esa microbiótica está conectada a través del aparato circulatorio con el cerebro, y todo el aparato circulatorio también a su vez influye en el cerebro. O sea que todas las ideas que tenemos y las decisiones que tomamos en economía pues están influidas no solo por las neuronas, no solo es el pensamiento este que decíamos los economistas, pensamiento racional, sino que lo que ocurre aquí en el sistema digestivo y lo que ocurre en el sistema circulatorio tiene importancia en las decisiones que tomamos de carácter económico. El ser humano, lo que tenemos muy claro, que eso en economía también es muy relevante, es la idea de tiempo. O sea, hemos sido capaces de dividir el calendario y lo dividimos en meses, en estaciones, sabemos los días que han transcurrido, los días que faltan, medimos las horas, medimos los minutos, y el tiempo ha sido, como una constante preocupación, no solo para médicos y economistas, sino en general para todo el mundo. En el 9 de marzo de 1923, que he puesto ahí esa fecha, visitó España el 9 de marzo del 23, Einstein impartió una conferencia en la Residencia de Estudiantes de Madrid. La conferencia de Einstein fue presentada por José Ortega y Gasset, y entre el público estaba Salvador Dalí. Y de las cosas que comentó Einstein en esa conferencia, pues Dalí hizo este pequeño cuadro que está en Nueva York, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, sobre su concepto o sobre la importancia o la idea que tenía Dalí del tiempo. De manera que el tiempo en economía, ahora veremos, es también importante. En el organismo, el equilibrio, por lo que yo he leído, que no sé si estará bien o no estará bien, la homeostasis, sobre todo hay un control entre los distintos organismos que hay, que las bacterias controlan a los hongos, pero las bacterias son controladas por los virus y los hongos a su vez controlan a los virus. O sea que el virus controla a las bacterias, la bacteria controla a los hongos y los hongos a los virus, como esto de piedra, papel o tijera, ¿no? Es la referencia que hace la profesora en el libro. Y lo importante es que haya equilibrio entre todos ellos. De manera que las decisiones en economía vienen determinadas por las emociones que tenemos. Yo, como decía Juan Antonio al principio, nací en México,
porque mis padres, cuando terminó la guerra, mi padre era del 5.º Regimiento, estaba con el general Modesto, mi madre era de las activistas de la República, y cuando terminó la guerra, pues debieron de tener miedo y salieron de España. Salieron de España y yo soy afortunado en eso porque gracias a eso pues nací en México y he sido educado en un colegio de la Institución Libre de Enseñanza, pero vamos que la decisión que tomaron pues fue una decisión debida a eso. Yo cuando volví a España en mi época juvenil, en los años 70, estaba muy enfadado y constantemente ahí me rebelaba. Y también hay decisiones que tomamos, como esta portada del Life, que ante la felicidad, porque ha terminado la Segunda Guerra Mundial, pues un marinero abraza a una enfermera en Nueva York, en Times Square, y le da un beso. O sea que las decisiones que tomamos, no solo de este tipo, sino de economía, de ir a Mercadona a comprar, o ir al Corte Inglés, o comprar una cosa, o comprar otra, pues están fundamentadas en estas emociones. Y las emociones, a su vez, van a depender de los 30 billones de microbios que tenemos en el organismo, de los billones que circulan de células por todo el organismo y de los 80.000 millones de neuronas que hay aquí, porque están conectados los 3 circuitos, están conectados, con lo cual nuestras decisiones van a venir determinadas por esas emociones. Cuando escribí yo la tesis doctoral, era sobre la importancia de las prácticas en los estudiantes de economía y cómo esas decisiones, bueno, y me leí este libro del profesor Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, en el cual el profesor Kahneman dice que nuestro cerebro, de nosotros ahora mismo, está realizando cantidad de decisiones automáticamente para mantener esa homeostasis, y que para tomar una decisión de carácter económico, pues, o tomar una decisión que sea de estas que llamamos racional, se requiere pensar despacio. Entonces él dice que entra en funcionamiento un circuito distinto aquí en el cerebro y que el circuito, bueno, va a depender como de distintas cosas. Bueno, por esta publicación y en colaboración con otro profesor, a Daniel Kahneman le dieron el Premio Nobel de Economía en el año 2002. O sea, a un psicólogo le dan el Premio de Economía por el trabajo que hizo sobre las decisiones en la economía debidas al comportamiento humano y los hallazgos que hay con un modelo matemático. Entonces ahora, digo, nos enfrentamos nosotros al COVID-2, que ha sido nombrado como SARS-CoV-2, que es simplemente una molécula de ácido ribonucleico que está metida ahí en una bolita para que circule. El SARS-2, cuando entra en nuestras células, pasa de ácido ribonucleico a ácido desoxirribonucleico. No he comprendido cómo lo hace, pero vamos, pasa a ser, en lugar de ARN, pasa a ser ADN y empieza a duplicarse y a decirle a la célula en la que ha entrado que se empiece a duplicar. Al leer yo sobre el SARS-2, como a los economistas lo que nos gusta son los números, pues he visto que mide de 50 a 200 nanemómetros, o sea, es una partícula minúscula. Serían aquí 8 ceros y ahí un 5 y aquí el 200. Comparando una molécula del COVID-2 con un céntimo, es como si la comparara, en el caso de que tuviera los 50 nanómetros, como si comparara un céntimo con un autobús de estos grandes de 60 plazas. Y si fuera con el más grande, pues sería comparar la moneda de céntimo con un avión, pero de estos de 4 motores, con un avión de los de 300 pasajeros. O sea que el tamaño, pues es un tamaño ínfimo, Tamaño ínfimo que además la molécula esta supimos de su existencia el 31 de diciembre y el 11 de marzo fue cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial. Ya hay varias modificaciones que ha habido. Me imagino que esto ya estará desactualizado porque esto es de la semana pasada. Y en los primeros días de enero, como el 17 de enero,
los chinos en el laboratorio chino comunicaron cuál era la secuencia la secuencia genética del virus. Y está publicada, esto lo saca yo de la página oficial, está publicada en esta página, está publicada la secuencia con los 30.421 aminoácidos. Tianina, bueno, digoxina, ahí están exactamente toda la secuencia, con lo cual los laboratorios pues tuvieron de forma inmediata secuenciada, la tenían ya secuenciada al virus. El virus, con esos 30.400 aminoácidos, tiene 4 proteínas, una es la membrana, los pinchos, esto que hay en la membrana, una proteína envolvente y dentro está el RNA. Y esa molécula, cuando entra en nuestras células, es cuando entramos en este riesgo biológico, sobre todo cuando entra en células, me parece aquí, del pulmón, del sistema respiratorio. Y en estos tipos de células, pues es cuando entramos en riesgo importante, porque somos vulnerables, que esto sí los economistas lo tenemos claro. Somos vulnerables, si el entorno es cerrado y el contrato estrecho, pues las posibilidades de contagio son muy elevadas, con lo cual, para evitar que nos lleguen estas gotitas de Fluge, que es un virólogo, me parece que es alemán, que en 1890 descubrió estas gotitas, pues para ponerle más difícil a las gotitas que llegan a nosotros, pues tenemos que ponernos mascarilla, limpiarnos las manos, ventilar las salas constantemente y mantener la distancia, ¿no? Que son las medidas de precaución. Y las medidas ya de prevención, gracias a Louis Pasteur, que casi por un error descubrió esto de las vacunas en 1885, o sea que hace relativamente pocos años, ¿no? Hace 130, 140 años, descubrió una que era con esto del virus atenuado, y ahora tenemos 4 modelos de vacuna: virus modificado, fragmento de proteína y la de ADN de diseño. En el caso del COVID-19, pues actualmente las vacunas que tenemos funcionando son las de diseño y las del virus modificado. En una página del Ministerio de Sanidad de España, pues ahí explican que la de Pfizer es de diseño, igual que la Moderna, y una que es de los laboratorios Bayer, CureVac, que también es de diseño. Modificado parte del virus, parte de esa secuencia del ADN, pues está la de AstraZeneca y la de Janssen, que parece que ya ha llegado hoy a España. Y también está la rusa y la de China. Y luego de estas de fragmento, pues hay varias que están todavía como en la fase experimental. O sea que tenemos ya, digamos, como un arsenal de vacunas, por lo menos en España tenemos ya estas 4 vacunas para que la población se pueda estar a salvo o protegida del virus. Virus que el primer médico que lo dio a conocer fue un médico chino de Wuhan, un médico de 33 años que en diciembre de 2019 empezó a ver que en su hospital estaba habiendo muchos casos de neumonía. Lo comunicó a sus compañeros, lo puso en internet y dijo que estaba habiendo muchos casos. Y el 3 de enero las autoridades chinas le hicieron firmar este papel, le obligaron a firmar este papel diciendo que estaba difundiendo noticias que eran falsas, lo amonestaron y le dijeron que si no firmaba el papel, pues no podía volver al hospital. El hombre firmó el papel, puso las huellas y le permitieron de esa manera volver al hospital. En enero se volvió a contaminar, volvió a subirlo a la red. El 4 de febrero, debido a que la gente en China pues alteró el orden y ordenaba, se armó como un escándalo, pues el 4 de febrero le quitaron esa tacha y el señor murió el 7 de febrero de 2020.
Posteriormente lo exoneraron de la culpa de haber publicado este papel con las consecuencias que tenía el virus, y despidieron a 3 o 4 funcionarios, y eso fue, bueno, todo lo que en eso, con eso lo solucionaron. El virus tiene efectos en la salud y efectos, como nos dicen, en la economía. En la economía, pues, si pensamos que la actividad económica, todo lo que hacemos y todo tiene que estar retribuido en dinero, y que cualquier cosa, el tiempo incluso, el tiempo es dinero, como dijo Benjamin Franklin en el siglo XVIII, o el concurso que había aquí en la televisión con Constantino Romero presentándolo, ¿no? Pues si el tiempo es dinero, pues hay que hacer cosas para evitar que se paralice la actividad económica, Bien, de manera que hay que tomar decisiones que favorezcan la propia actividad económica y estimular la economía desde cualquier perspectiva, ¿no? Que es la última parte esta que voy a ver y que trataré de ir ya un poco más despacio, ¿no? Trataré de ir un poco más despacio. Bien, entonces aquí en economía, pues sabemos los economistas que todo depende de la medida, y que en economía lo que estudiamos es lo que hacemos, cómo nos organizamos para producir e intercambiar mercancías en los mercados. Entonces aquí, como esta parte ya es, digamos, más conocida para mí, pues trataré de ir un poco más despacio. Miren, en economía sabemos que intervienen 5 instituciones. Por una parte las empresas, por otra las familias, el Estado, los bancos y las organizaciones sin fines de lucro. Con los datos de producción, que son los últimos que hay en donde se puede hacer esto, del año 2019, pues observamos que las empresas facturaron 1.565.000 millones de euros. Los hogares, que aquí en los hogares pues son personas que son autónomos y que no están en una empresa, pero que tienen una actividad económica, pues son el segundo institución más importante, y facturaron 342.000 millones de euros. Después los bancos 73.000 millones, después el Estado 129.000 millones, los bancos 73.000 y las ONGs, que su facturación pues fue pequeña, ¿no? Y esto nos da, digamos, la idea de la importancia que tiene cada una de las instituciones en la actividad económica, en la producción de mercancías, en la producción de mercancías que se ha intercambiado en los mercados. Entonces yo, con esto del título, lo que me interesaba era, bueno, lo que me interesa es ver cómo nos organizamos, cuál es la burocracia, cómo están organizadas las instituciones, cómo están reguladas, cuál es el orden que se establece para distribuir los asuntos que son propios a cada una de las instituciones, y sabiendo que lo que estamos analizando es la producción de mercancías que se intercambian en los mercados, y que para los economistas, cuando hablamos de producción, hablamos de producir, de trabajar y de consumir. O sea que el Producto Interior Bruto tiene 3 aspectos: el de la oferta, que es la producción; el de la demanda, que es el consumo; y el de las rentas, que es el trabajo. O sea que el Producto Interior Bruto lo medimos desde estas 3 perspectivas: desde la demanda, desde la oferta y desde las rentas. Entonces, lo primero prácticamente lo único que voy a analizar es cómo está organizado el Estado. Entonces, el Estado, yo diría en casi todo el mundo,
desde la Revolución Francesa, pues se distingue entre poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y el dinero o la base de la economía, pues está controlada por el poder ejecutivo, ¿no? O sea que el poder ejecutivo es el que ejerce las funciones de establecer las regulaciones en economía, aunque tiene que aprobarlas el poder legislativo y bueno, y el judicial juzgarlas, pero vamos que el ejecutivo es el decisivo para los economistas, pues prácticamente cuando hablamos del Estado y de los poderes del Estado, pues nos hacemos referencia al poder ejecutivo. En el año 45 se produce una modificación, como hemos visto con lo del dólar en toda la actividad económica, porque después de la Segunda Guerra Mundial, pues con la creación de Naciones Unidas, se intenta que no vuelva a haber una guerra en el mundo, y se establecen como directrices a todos los países de cómo deben de organizarse. De manera que se establece que estos tres poderes tienen que ser independientes, que tiene que haber una institución que realice las cuentas y los números, que tiene que ser también independiente, que en el caso de España es el Instituto Nacional de Estadística, que el dinero lo debe controlar otra institución que sea también independiente de estos tres poderes, que en el caso de España es el Banco de España. Y yo añado estas dos porque yo creo que el sistema educativo y el Sistema Nacional de Salud deben de ser también dos instituciones que funcionen de forma independiente del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, que el Poder Ejecutivo no debería de marcar las directrices que hay aquí en el sistema educativo. Porque, como sabe Juan Antonio, si marcara las directrices, pues en el sistema educativo español, por ejemplo, dar esta conferencia o dar esta charla, no es valorado por la agencia que tiene el gobierno, que se llama la ANECA, pues esta conferencia no tiene valor. Un artículo que a lo mejor no lo va a leer nadie, o sea que ahora mismo estamos como 100 personas, estaremos aquí, un artículo que lo leen 2 personas o 3 personas y es en una revista de impacto, aunque prácticamente no lo lea nadie porque no tenga interés, pues eso tiene mucho más valor que algunas otras cuestiones que yo considero que sí deberían tener valor, y sobre todo que el sistema educativo debería estar organizado por los educadores y el sistema de salud debería estar educado por las personas que intervienen aquí en el sistema de salud. O sea que deberían de ser la referencia los hombres y no el dinero los que determinaran cómo es la educación de un país y cómo es el Sistema Nacional de Salud. En el caso de España, yo creo que el sistema legislativo no es independiente, por eso he puesto aquí esta cruz, y esta la he puesto esta mañana, esta del sistema judicial, porque parece que un foro judicial independiente ha reprochado al ministro de Justicia que parece desconocer que hay una preocupación por las instituciones europeas en la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Y el ministro ha dicho que no hay ninguna injerencia, pero parece que desde instituciones europeas están preocupadas porque el Poder Judicial parece que ha perdido autonomía respecto al Poder Ejecutivo. Así que en España pues tenemos únicamente el Banco de España, que sí es independiente, que las decisiones se toman a través del sistema de bancos centrales europeos. Es el Banco Central Europeo el que determina cuánto dinero hay, cuántos euros circulan. Es el que determina que si tienen ustedes un billete que tiene la letra V, ese billete ha sido emitido por el Banco de España, de los euros, y si tiene otra letra ha sido emitido por otro de los 19 bancos que constituyen el sistema bancario europeo. Y la cantidad de euros que circulan pues están controladas por una institución independiente. Igual que los datos que les facilito, pues son datos que el Instituto Nacional de Estadística podrá cometer errores, pero no tienen el Poder Ejecutivo influencia en los datos que emitimos, Con estos datos y yéndome aquí al portal de transparencia, pues he dicho yo, bueno, vamos a ver los que organizan en España, los que organizan la actividad económica, el Estado,
el Poder Ejecutivo en concreto, voy a ver cuántas personas son las que tienen realmente poder, las que son como los gerentes, los que nos gobiernan. Entonces, en el portal de la transparencia, en esta página web, vemos que hay 22 ministerios más la presidencia del gobierno, que hay 438 cargos que han nombrado, viene la asignación que tiene cada uno de los cargos. Yo en una página Excel me he puesto a sumarlos de cada uno de los ministerios y pues los gerentes del Poder Ejecutivo, pues tenemos 438 personas que al mes aproximadamente cobran en torno a 2.600.000 euros, ¿no? 2.600.000 euros es el coste que tiene gerenciar el gobierno de España, me he puesto a ver cuáles son los 10 que más cobran, porque yo pensaba que eran los ministros, pero me he llevado la sorpresa de que no son los ministros, que son 6 secretarios de Estado, 2 subsecretarios, un jefe de Estado Mayor y un director de gabinete, los que tienen los salarios más elevados, ¿no? Entre 11.461 y 10.415 euros. Entonces, estos son los 10 sueldos más grandes que tenemos en el Poder Ejecutivo. Y yo entiendo que estos son los que más importancia le da, el gobierno. Le da más importancia al Ministerio del Interior, que es el primero de aquí, después al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes, al Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, es el tercero, al Ministerio de Interior, al Ministerio de Defensa, a la Presidencia del Gobierno, tiene los siguientes puestos, el puesto 6 y puesto 7, y aparece el Ministerio de Educación, ¿no? El Ministerio de Educación aparece aquí en el Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional. Después el Ministerio de Transporte y nuevamente aquí el Ministerio de Hacienda. Y yo he dicho, pues actualmente yo creo que el ministerio más importante debía ser el de Sanidad ante esta crisis que tenemos. Y entonces he entrado en el Ministerio de Sanidad, los he ordenado también por orden de mayor a menor retribución. Y entonces observo también que es el subsecretario de Sanidad el que tiene un mayor sueldo y la ministra está en el puesto 8, me parece que era, ¿no? En el puesto 7. 3, 4, 5, en el puesto 7. Y entonces yo he dicho, bueno, yo creo que estamos mal organizados. Como decía Juan Antonio antes de que empezáramos, pues yo soy un virtuoso de Mercadona. Y entonces he entrado en la última memoria de Mercadona. Entonces he visto que en Mercadona hay 12 personas, ¿no? Tienen 89.100 trabajadores en España, 900 en Portugal. Les pagado aproximadamente dividiendo los 31.000 millones de euros que les pagó a los 90.000 trabajadores, pues el sueldo mensual por 14 pagas es de 2.214 euros y obtuvo beneficios por de 623 millones ya después de pagar impuestos. 493 millones los dejó en Mercadona para nuevas inversiones destinadas a reforzar los fondos propios y los dueños, o sea, el señor Roig y su familia se distribuyeron 130 millones de euros, con lo cual pues cada trabajador de los 90.000 trabajadores, pues aproximadamente al mes, pues le reporta 120 euros al mes y el hombre es feliz con esto, el hombre es feliz y trata de aplicar los beneficios a lo que veremos ahora en breve, que son las directrices que ahora marca Naciones Unidas para todas las empresas, e incluso para el Estado. Entonces, con el gobierno que tenemos, pues hay que tomar decisiones sobre las vacunas que nos ponen, cuándo nos las ponen y en qué momento se ponen, ¿no? Sabiendo que unas son de virus modificado y otras son de virus de diseño. Si tuviéramos que decir sobre Europa, pues habría que vacunar a 450 millones de habitantes, que dependiendo del precio, que esto viene también en una página de una revista médica,
pues dependiendo de unas o de otras, las diferencias de precios son altas. Y si fuera en el caso de España, pues las diferencias son importantes. No es lo mismo pagar 282 millones de euros que pagar 2.914 millones de euros. Entre estas empresas hay una empresa que se llama Moderna, que me parece que ahora van a empezar a llegar las vacunas, que tiene una empresa española que se llama Rovi, que yo creo que hace años fabricaba unos supositorios Rovi. La visitó en el mes de noviembre el presidente del gobierno, pero no iba con el ministro de Sanidad, sino con el ministro de Investigación, ¿no? Con el ministro de Investigación, con Pedro Duque. Esta empresa Moderna, los dueños que están aquí, estos señores, estos señores que hay aquí, su origen está en Madrid, pero su origen es de Albacete. Son los López Belmonte de apellido, que yo lo he descubierto pues gracias a esta averiguación. O sea que yo creo que los gerentes de España, teniendo una empresa que tiene un acuerdo de fabricación con Moderna, pues debería haberle dado toda clase de facilidades a esta empresa para que se pusieran a fabricar este medicamento que ahora es imprescindible, pero incluso las vacunas de Moderna me parece que van a venir de otro país, que no van a venir de España, que vienen, me parece que es de Bélgica. Las decisiones de la vacuna además afectan a todo el mundo, o sea que no solo nos afectan a España, afectan a 7.700 millones y bueno, se pueden hacer las cuentas de distintas maneras. Pero vamos, para el caso de España, donde somos 47 millones, pues si hacemos la más barata, la vacuna más barata es la de Oxford. Si hubiera que vacunar a 46 millones, que he hecho aquí la cuenta, en lugar de si hubiera que vacunar a 46 millones, pues serían 276 millones con una y 2.853, o sea que es o pagar 10 veces más o 5 veces más, dependiendo cuál sea la vacuna, o pagar menos, ¿no? Que no sé si toman estas decisiones, o que sería la decisión que yo tomaría, cueste lo que cueste la vacuna, yo consigo las vacunas, intento conseguirlas, intento convencer a mis socios europeos para vacunar cuanto antes a la población, porque cuanto antes la vacunemos, antes habrá normalidad y la producción, consumo y generación de rentas y que la gente trabaje, pues se realizará antes y al final nos saldrá más barato, que si estamos mirando solamente los números, pues puede que salga más caro. En Europa, con fondos europeos, en la página de la Comisión Europea, se están financiando 7 proyectos de investigación, entre ellos 3 españoles, uno de la Universidad Politécnica de Valencia y dos en el CSIC. 2 proyectos noruegos, uno portugués y otro sueco, ¿no? Son los proyectos que se están financiando para la fabricación de vacunas en España con fondos europeos. Después en España habrá más proyectos que se estarán financiando con fondos propios. Sabiendo que lo que tenemos, que el objetivo al final es vacunar a todo el mundo, porque estamos en una economía globalizada donde todos los países intervienen, pero sobre todo los primeros 27 países ordenados de mayor a menor población, los primeros 27 países ya representan el 80% de la población. Quiere decir que el resto de países, los 168 países restantes, pues serán países donde también, habrá más facilidad, pero que hay que fijar los objetivos. Sabiendo que el dinero no representa nada, que únicamente se basa en la confianza, pues en las vacunas, yo entiendo que si vemos estos billetes que he puesto aquí de $1, euro, libras esterlinas, yuanes chinos, yenes japoneses, rupias indias, rupias indonesias, reales brasileños, rublos rusos o pesos mexicanos, pues si hubiera que financiarla con estos billetes de por aquí, de rupias, o con estos de aquí casi, pues habría poca confianza. Pero si las vacunas están financiadas por dólares o con euros, pues pienso que
que los laboratorios y cualquier empresa estaría dispuesta bueno, que están dispuestas a hacerlo, quiere decir que las vacunas de todo el mundo van a depender de estas dos monedas, e incluso de esta tercera, creo yo, de la libra esterlina, ¿no? Y puede ser que de los yuanes y de los yenes japoneses, ¿no? O sea que estas 3 monedas, estas 5 monedas serán las que decidan la vuelta a la actividad. Porque viendo las cifras del Producto Interior Bruto, observamos que en 2007 aquí hubo un crecimiento, como decía Marshall, lo importante es ver la inclinación que tiene la curva. Aquí crecíamos al 1,52. Cuando vino la crisis inmobiliaria, lo de la burbuja inmobiliaria, hubo un descenso al 0,45 anual, que luego nos hemos recuperado en todos estos trimestres también con esa misma inclinación al 0,45, pero claro, la caída aquí ha sido al 11,76, ¿no? O sea que ha sido una caída de la producción muy brusca. Hemos vuelto a cifras del año 2007 y recuperar eso va a ser difícil. Recuperarlo además sabiendo que las inclinaciones no son iguales en la agricultura que en la industria, donde son mayores, y que no son iguales en las administraciones públicas que, por ejemplo, en el comercio y el transporte, que es donde ha habido un mayor descenso. Y que estos descensos también tienen repercusiones distintas en la población ocupada, que hay un descenso en la población ocupada, pero que no es lo mismo aquí. Estos son la ocupación en el sector privado y en el público, que las imágenes de la línea son diferentes. Sí que la situación en la que estamos ahora es una situación en que nuestra renta per cápita es de 23.639 euros por habitante, pero yendo a la página del Ministerio de Hacienda, donde está reflejada la deuda pública, pues me he hecho aquí una columna con la deuda pública que tenemos desde el año 2002, y actualmente nuestra deuda pública supera a nuestros ingresos. O sea, con nuestra diferencia de la renta per cápita con la deuda por habitante, ahora mismo es negativa desde junio de 2020, desde mediados del año pasado, realmente nuestra renta per cápita es una renta negativa, o sea que estamos prácticamente como en quiebra, ¿no? Estamos en quiebra porque la deuda se ha incrementado mucho desde 2006, ¿no? Ha habido un incremento muy importante de la deuda, lo que ha hecho que esa diferencia pues sea negativa. Y así, ya como para terminar, y pidiendo disculpas por todos mis atropellos y por el desastre pues yo creo que la medida ahora tiene que ser una medida más humana, medida que ya lo plantean actualmente las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas mantienen que las empresas no tienen que ganar dinero, pero tienen que cumplir, y en la memoria de Mercadona vienen los 17 objetivos estos de desarrollo sostenible. Pues no tiene que haber gente que esté por las calles pidiendo dinero, no puede haber gente que pase hambre. Todos, la población de todo el mundo, tenemos derecho a la salud, a una educación de calidad. De hecho, Mercadona en Valencia tiene su propia universidad que se llama ENEM. Tenemos que tratar por igual a los hombres y las mujeres. Todos tenemos que tener derecho a tener agua limpia, a tener energía, trabajo decente. Bueno, estos 17 objetivos. Y que esos 17 objetivos son prioritarios. En las empresas que cotizan en el IBEX, es obligatorio que los cumplan, y están sujetos a inspección por parte incluso de Naciones Unidas. Porque yo creo que tiene que haber un cambio en el paradigma económico, que no nos rijamos por criterios económicos, sino que sea el hombre la medida de las cosas, como plantea el profesor San Pedro, y que no reduzcamos todo a cuestiones económicas, sino que la economía tiene que ser más humana. Y con esto, pues darle las gracias a Juan Antonio y a los que precedieron a Juan Antonio, al profesor Marto y al profesor Luis López, y muchas gracias. Muchas gracias por atenderme en este desordenado discurso.